Bueno, para cerrar el año con broche de oro, voy a hacer este último podcast sobre Godzilla Minus One. Hace ya mucho tiempo que no hacía un podcast, me parece que desde verano así. El último que hice fue el de Resident Evil Dead Island. Así que nada, voy a aprovechar para hablar un poco de lo que no hablé y no me dio tiempo en el análisis que hice en Stories. Probablemente me repita un poco también, es verdad, porque quiero volver a retomar puntos que no terminé de concretar del todo. Así que va a haber muchas cosas que van a sonaros repetidas si oísteis el análisis de las historias, pero bueno, es lo que toca. No va a haber prácticamente nada de spoilers, voy a intentar hacerlo sin spoilers, creo que se puede hacer perfectamente este análisis sin desvelar mucho de la película. Como mucho habrá algunos momentos donde tal vez haga mini spoilers, pero bueno, en todo caso lo advertiré y ya está. Y serán solo unos segundos. Sobre todo para ejemplificar y ese tipo de cosas. Pero ya digo, no voy a hacer nada que chafe mucho la película, ni mucho menos. Y sí, estoy un poco malo, pero ni aún así me callan. Así que eso, vamos a empezar el análisis, ya digo, libre de spoilers. Así que podéis verlo con toda confianza, bueno, escucharlo con toda confianza, verlo también si queréis mirar un póster y mientras escucháis esto, pero bueno. Y bueno, nada, voy a intentar dividirlo todo un poco por partes esta vez. Creo que en el de Instagram, bueno, en las historias de Instagram que hice, también como que lo dividí por partes, pero se entremezclaba y tal, y no sé si se terminaba de entender del todo, así que aquí voy a intentar dividirlo un poco por partes. Quiero también aprovechar para hablar de los efectos visuales, que lo pasé muy por encima en el análisis de Instagram, entonces vamos a ver, en el análisis de stories, perdón. Entonces voy a intentar más en profundidad explicar qué me parecieron eso. Y nada, vamos allá. Así que espero que disfrutéis. Este ya es el último podcast que hago. No dudo muchísimo que haya otro más. Me faltaron por hacer este año al final. No me hice el análisis de The Last of Us. No me hice el de Saw 10. Y tampoco me hice... Había uno más que quería hacer, pero bueno. Ya da igual eso. Así que bueno, vamos a empezar de una vez y comencemos. A ver, Godzilla Minus One. Ya digo, me voy a repetir bastante lo que dije en las historias de Instagram de ayer. Así que, bueno, de ayer o de cuando sea que esté publicando esto. Probablemente vayan a pasar unos días. La peli a mí me encantó, a mí me gustó bastante, ya lo digo. O sea, la historia, como ya dije, es una historia muy humana, muy emotiva. Se preocupa muchísimo por los personajes. Creo que es el punto fuerte y lo que hace que realmente haya tenido este éxito de crítica, más allá del éxito de taquilla y que se esté hablando tanto de la película. Creo que es un elemento que ha ayudado mucho a potenciar este tipo de obras que, no vamos a mentirnos, son un poco de nicho, porque realmente, aunque todo el mundo sabe quién es Godzilla, son muy pocos los que han visto las películas. Quizás las más comerciales, como son las estadounidenses, las americanas, sí que las conocéis, sí que alguno probablemente anecdóticamente haya visto alguna, pero ya digo, las japonesas no dejan de ser películas muy de nicho, en el sentido de que no solo es que ya no sean conocidas por todo el mundo, sino es que realmente es muy poca gente la que la ve, en comparación con otras sagas o universos cinematográficos como puede ser, por ejemplo, el de Marvel, el de DC y ese tipo de obras, ¿no? Entonces, una película como esta, de este tipo realmente, y que haya tenido el éxito, la fama que está teniendo y la fama y las buenas críticas que está cosechando, es todo un hito en ese sentido. Porque ya digo, no es fácil que una saga tan poco vista, no vamos a decir poco conocida, porque todo el mundo sabe quién es Godzilla, pero tan poco vista, llegue a oídos de todo el mundo por la taquilla que está teniendo, por las críticas que está teniendo. eh, entonces es digno de admiración, la verdad. Y todo eso hay que dar el mérito a quien se lo merece, a todo el equipo que ha sacado esta película adelante, pero sobre todo al director. Ya digo, es una película muy autoral. Él dirige, también escribe el guión y también se encarga de los efectos visuales, así que imaginad todo lo que tenía por hacer y por sacar adelante a este tipo, y lo ha sacado con creces, lo ha hecho muy bien, entonces hay que darle el mérito a él y a su equipo también, que ha trabajado con un equipo de profesionales bestial. Ayer estaba viendo imágenes del detrás de cámara, de cómo se hicieron algunos efectos, y es brutal el trabajo que han hecho, pero es que a nivel de que hay planos que yo me pensaba, bueno, ya hablaré más adelante en concreto de todos los efectos, ¿no? Pero hay planos que yo me pensaba que eran reales, que se habían grabado en una locación y eran digitales. Y digo, ¿cómo cojones pueden haber hecho en la mitad o más de la mitad de eso de manera digital?
sin que uno lo note. Entonces, es una labor realmente bestial y creo que hay que reconocérselo y darle el mérito de esto que ha hecho. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo principal y hoy vamos a hablar de lo que es el argumento y la historia en sí de Godzilla Minus One en esta parte del podcast. Entonces quiero dejar en claro que ya digo, es como ya dije en las reviews que hice el otro día, es una película que no necesitas ser fan de Godzilla para entenderla, no necesitas haberte visto ni una sola película ni nada. Si lo has visto, genial. Si has visto la primera, la original, la del 54, que ya han pasado casi 70 años, ya el próximo año tenemos el aniversario 70 de la existencia de Godzilla, hay referencias y hay algunos momentos que se pueden comparar con la peli original, ¿vale? No, no son copias como tal, pero sí son referencias o son una revisión, por así, de ciertas escenas. Ya digo, esto no es spoiler, pero porque sale en el tráiler, pero podemos ver, por ejemplo, la escena del tren comparado con la escena del tren del 54. Es una actualización de esa escena. Aquí me convence más, pero porque obviamente tenéis que entender, han pasado 70 años, o sea, ni de coña me va a alucinar o me va a flipar ver cómo en el 54 el muñeco de Godzilla cogía el tren, es que no se puede comparar con ahora, ¿sabes? O sea, hay que también saber situarse en la época en la que estaba. Entonces ahora obviamente el de Minus One me flipa mucho más porque, joder, está bien hecho, es bestial la forma en que retratan la agresividad del monstruo, que ya hablaremos también del tratamiento que se le ha dado a Godzilla. Entonces, bueno, eso, también tenemos otras escenas, la destrucción de la ciudad y muchas escenas que se pueden comparar con la de la peli original. El propio escenario donde es la primera aparición de Godzilla, no voy a decir mucho, pero bueno, en ambas películas es el mismo lugar básicamente. Es diferente la forma en la que aparece y es diferente la escena en sí, pero bueno, se sitúan en el mismo sitio, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos viendo todo el rato en la película. Y bueno, ya digo, si habéis visto el original, lo vais a saber reconocer claramente. Luego, ya digo, la historia es totalmente distinta, ¿eh? O sea, esta es otra historia muy diferente a la del 54, pero hay escenas que son, no digo un calco, pero son una referencia, son una actualización, una nueva revisión, por así decir, de las que ya vimos en el 54. Independientemente de eso, si no la habéis visto va a dar lo mismo porque la vais a disfrutar igual. Y ya digo, centrándonos en el punto de esta parte del podcast, la historia es bestial, pero es bestial por lo emotiva y por lo humana que es, y por lo bien construida que está. Em, Como digo, es de estas películas que tienen una especie de armadura a nivel argumental. Obviamente hay puntos flacos, hay cosas que se le pueden rebatir. Eso cualquier película lo tiene, es imposible, ninguna se escapa de eso, ¿no? Pero criticarle tal vez alguna decisión o algo que podamos decir, joder, vaya mierda, difícilmente lo vamos a encontrar aquí, porque es una película que está tan bien blindada en ese sentido. O sea, la forma en la que han construido la historia y han ido desarrollando al personaje principal junto con el resto de secundarios que aportan, no están ahí solo de adorno, sino que también son personajes atractivos, algunos nos conmueven, otros nos hacen reír, otros cumplen la típica labor, ¿no? De un poco del líder, el personaje cómico de la cinta, el personaje tierno, un poco de ese tipo de cosas. Entonces, todo eso está tan bien hecho, está tan bien armado, también se complementa también una cosa con la otra, que es muy difícil encontrar una pega a ese nivel a esta película. Eso es una labor muy bien hecha y que yo creo, es que a qué película de Godzilla nos podríamos remontar para decir, o para hacer una medición, ¿no? Con esta, porque es que las películas de Godzilla no son famosas porque se preocupen por la historia humana, que al final la tensión se la lleva el bicho y las peleas y la destrucción que puede causar. Entonces yo siempre decía, joder, le falta un poco más de ese complemento humano, de esa historia que pueda mover y que digas, joder, me interesan estos personajes, me llama la atención esta historia, la trama se me hace interesante, me he enganchado. Son ese tipo de cosas que hacía muchísimo tiempo, o sea, quitando tal vez la primera, no se me ocurre ahora una peli en la que lo hayan desarrollado tan bien. O sea, hay momentos, sí, hay pinceladas que se pueden ver en algunas películas, sin ir muy lejos. Por ejemplo, la versión de 2014, voy a dejar esto en claro, a mí la de 2014 no me gustó nada, ¿vale? De Gareth Edwards. Intentaba al principio ser una película muy emocional y muy humana también, dibujando a los personajes, pero creo que conforme avanzaba la trama, y esto muy al principio además,
se iba perdiendo, eso se iba diluyendo y realmente al final los personajes se desdibujaban un poco, ¿no? Porque tenemos la historia del hijo de Bryan Cranston. Si Bryan Cranston hubiese sido el protagonista absoluto de esa película, yo creo que habría salido mejor. La peli tiene otros problemas más allá de eso, ¿vale? La de 2014 estoy hablando. Pero bueno, se notaba que el director se preocupaba un poco por la trama humana, se preocupaba un poco por contar algo emocional desde el punto de vista de lo que es una persona y que está viviendo una tragedia como la que puede causar el ataque de un bicho gigante, ¿no? Pero es verdad que eso se agotaba rapidísimo en la película, o sea, el inicio me parece muy bueno, me gusta de hecho la forma como inicia, pero creo que se va desinflando conforme va avanzando. Entonces, en aquella película, claro, ese era el problema, que al final de nada te sirve haber establecido unos 20 minutos iniciales muy buenos con unos personajes que vale, te interesan y tal, para que al minuto 25 todo se vaya a la mierda y realmente acabe desinflándose, ¿no? Porque al final el personaje que interpreta Aaron Taylor Johnson no era suficiente para cargar con la película, el de Elizabeth Olsen tampoco y el del niño tampoco. Entonces, ya digo, si Bryan Cranston, que hace un buen papel, un gran papel ahí, hubiese sido el hilo conductor de toda la historia hasta el final, no sé si la habéis visto, no quiero hacer spoiler, pero bueno, en el minuto 20 o así, 20, 25 pasa algo que hace que objetivamente el protagonista cambie, ¿vale? O sea, y eso, que si Bryan Cranston en aquella película hubiese sido el hilo conductor de toda la historia, todavía podríamos haber tenido ese gancho emocional, pero en ese caso no se pudo. Entonces, lo estoy utilizando esta película como ejemplo, pese a que no me gusta, pese a que es una peli que me decepcionó mucho en su momento, como ejemplo para que veáis cómo no se debería hacer, ¿vale? Porque en esta película, en la de Minus One, es totalmente lo contrario. O sea, desde el principio ya te dibujan a un personaje que sabemos que va a ser el protagonista y que sabemos que va a ser el que va a guiar la historia, pero durante todo el tiempo, durante toda la trama, las 2 horas de película, hay una evolución, hay un cambio y hay una carga emocional que siente ese personaje y por lo tanto nosotros también. Y ya no solo es a nivel personal de él, por ciertas cosas que hace en la trama, sino también por la gente que lo rodea. Al final es un personaje que debido a cierta culpa que siente y culpa con motivo. Ya digo que es un personaje que, aunque lo pueda entender, hay momentos donde sí que lo odié un poco y dije, joder, qué hijo de puta eres. Pero, aunque sea eso, es un personaje que lleva esa carga emocional consigo, lleva ese peso de haber cometido un grave error y sobre todo el hecho de que no se puede redimir. Es como, hay un momento, ¿no? Que es como un momento nube de voy a intentar vivir mi vida, voy a intentar ser feliz, pero sé que en el fondo no lo merezco, sé que soy una mierda de persona, he cometido muchos errores, no sé si algún día alcanzaré la redención, pero quiero intentar hacer lo mejor posible para la gente que me está rodeando, aunque sepa que en el fondo no los merezco. Y eso se transmite muy bien a lo largo de toda la película, hay muchísimas escenas, pero bueno, sin ir muy lejos, voy a poner un ejemplo, la escena de la comida, si la habéis visto, la escena de la comida, cuando está cenando con los compañeros, ¿no? Y le dicen, ay, qué bueno que estés con tu mujer y tal, y con tu hijo y tu bebé, y él les explica un poco cuál es la situación en la que están viviendo ellos. Voy a hacer un mini spoiler aquí para los que no la habéis visto y queráis entenderlo, ¿vale? Eh, Pondré un cartelito que ponga mini spoiler y lo quitaré cuando termine el spoiler, ¿vale? Por si no queréis saber absolutamente nada de la trama. Bueno, eso. Lo que pasa es que este personaje luego del bombardeo, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que destruyeron gran parte de Japón, regresa a casa y se encuentra con que todo está devastado, obviamente, pero con que hay una mujer y un bebé que se refugian ahí. Entonces él decide un poco acogerlos. Este personaje ya para ese momento de la película ya está cargando con todas las cosas que ha hecho. Mentalmente está un poco destrozado por todo lo que ha sucedido. Y si encima le suma la responsabilidad de tener una mujer que no es suya y un hijo que tampoco es suyo, pues peor aún. Pero aún así decide hacerlo, decide tenerlo bajo su cargo, aunque no sea su marido. El bebé tampoco es de ella, es un bebé superviviente y la chica lo ha acogido porque los padres han muerto, entonces básicamente son 3 personas supervivientes de ese bombardeo que intentan pues formar una familia, no una familia como tal, pero intentan vivir juntos. Esto va evolucionando, se va viendo como conforme pasa el tiempo ya consigue reparar la casa que estaba destruida. Eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Van evolucionando, van cambiando, van formándose más como familia a lo largo de esos minutos
iniciales de la película. Bueno, ni tan iniciales, porque esto sucede, ya digo, más o menos sobre el minuto 10 o 15 de la película, pero bueno, es todo ese arco, ¿no? De desarrollo que van juntándose más como familia, aunque no lo sean realmente, ya digo, él no es el esposo de la chica y el bebé ni siquiera es hijo de ellos dos, pero bueno, asumen el cargo y al final acaban funcionando un poco pues como una familia. Él consigue un trabajo para poder mantenerlos, luego la chica también consigue uno. Todo esto es un mini spoiler, así que bueno, aunque no lo parezca, también es importante para la trama porque está desarrollando bastante a ese personaje y a los otros dos. Pero bueno, llega un punto en el que están en una cena con los amigos de trabajo de este personaje y ahí se descubre, bueno, ellos descubren, por así decirlo, que realmente no es su familia, que el tipo no está casado y que no es su bebé ni siquiera, ¿no? Y le dicen, bueno, pero no pasa nada, porque realmente si lo ves de cierto modo es algo bonito, porque es el destino el que los ha reunido juntos y el que ha hecho que tengáis esta familia. Y él en ese momento le dice que se calle, que no diga eso, porque no es lo que él quiere. Incluso la niña, el bebé que ya habría crecido en ese momento, no sé cuántos años tendría, 3 o 4, a él le llama papá y él le dice que no le llame papá porque él no es su papá. Entonces, esto que puede parecer un poco bastardo y un poco capullo, él realmente lo está haciendo porque sabe que no se merece y a la vez ellos no se merecen tenerlo a él como un familiar, tenerlo a él como el padre de la familia o algo así. Esto obviamente ni la chica ni la niña saben todo lo que él ha hecho al principio de la película, pero bueno, es como la forma que tiene de repetirse, que no se merece esa familia y que no se merece esa gente que lo rodea, ¿no? Y eso me parece un momento muy, muy guapo, pero muy ejemplificante de lo que siente él por todo lo que hizo. Ya digo, es un personaje que trae una carga emocional muy grande desde el principio de la película. Entonces, siente eso, siente esa culpa, siente esa necesidad de alejarlos y de saber que no se merece a ese tipo de gente que le rodea. Y esa escena me encanta porque lo ejemplifica muy bien y a la vez lo desarrolla también bastante porque te haces una idea de la clase de persona que puede llegar a ser, o sea, hasta el punto de decirle a su, obviamente no es su hija, pero como si lo fuese, que no le llame papá. Entonces, bueno, sus compañeros ahí como que ellos no entienden porque él tampoco se lo ha contado a nadie. Y eso creo que son ese tipo de escenas. Luego hay más escenas emocionales también, ¿no? Atraviesa un arco de redención y tal. Pero bueno, son ese tipo de escenas las que hacen esta película tan, no solo buena, sino tan emotiva, tan autoral, tan de haber tenido ya desde el principio decidido cuál iba a ser el argumento, el carácter y el comportamiento del personaje y todo lo que cargaría atrás de sí. Y creo que es muy inteligente por parte del director, pero también demuestra que se tenían las ideas claras desde el inicio. Entonces eso ayuda bastante a que la peli funcione y sobre todo que te enganches, que sea un personaje que pese a que es un capullo, te preocupes por él y digas, joder, vale, lo hizo mal al principio, pero creo que también se merece un poquito de felicidad. Sobre todo después de todo este tiempo que se ha estado esforzando, que ha conseguido un trabajo, que ha intentado ayudarles, que ha intentado mantenerlos, la chica también luego consigue un trabajo, entonces es como una familia, la historia de una familia, ¿no? Y de una persona que siente que no se merece esa familia, que no debería estar ahí y que ellos tampoco lo merecen a él, porque es al fin y al cabo un estorbo, un outcasted, como se diría en inglés, ¿no? Y es algo muy conmovedor y muy bonito. Luego ya digo, conforme va avanzando la película, vamos viendo una evolución, vamos viendo que vuelve a toparse con ese problema tan grande, nunca mejor dicho, que es Godzilla. No sé si habré quitado ya el esto de spoiler, pero bueno, hasta aquí el mini spoiler. Entonces, como digo, eso sirve para guiar un poco, ¿no? Y de esa manera también nos demuestra que el director, aparte de tener las ideas claras, sabía cómo armar toda la historia muy bien y poner las cosas donde tenía que ponerlas. Em, Cuando vuelve ya a encontrarse con la criatura, después del encuentro inicial, y se da cuenta que tal vez puede alcanzar la redención, tal vez sus pecados puedan ser perdonados si consigue vencer a ese monstruo, te das cuenta realmente de que ya no solo es que Godzilla sea el personaje principal por la destrucción, sino que Godzilla en el fondo arrastra al personaje humano de la película. Y creo que eso es tan genial, el hecho de que haya una real interacción, una, por así decir, rivalidad entre el humano protagonista y el monstruo de la película. Entonces, eso hace como que haya ya una relación héroe-villano, antagonista-protagonista, llamadlo así, ¿no? Y es muy atractivo porque en las demás películas, bueno, al final la gente, digo las demás películas de Godzilla en general, no todas, pero al final la gente, ¿no? Los supervivientes son la consecuencia de que el bicho haya aparecido en la ciudad,
Mientras que aquí es un poco al revés, ¿no? O sea, el bicho vuelve y esto ocasiona un boom, una hecatombe en la mente y en los sentimientos del personaje principal, que por una parte tiene la rabia de los errores que cometió al principio, pero por otra parte también siente miedo, que es algo muy humano. Ya digo, esta película es muy humana en ese sentido. O sea, te muestra un personaje que no es el típico héroe de me voy a enfrentar a este lagarto gigante porque me jodió mucho hace unos años y ahora me voy a vengar. Es como, joder, lo hice mal, estoy enfadado con esta criatura, pero a la vez me da mucho miedo, que ya hablaremos de la representación que se le da aquí a Godzilla porque es bestial. O sea, ya digo que es un Godzilla que de verdad hay momentos donde da mucho cague por lo violento, por lo agresivo y por todo el caos que desata. Y eso también, esa representación también sirve para que tú te pongas en los pies del personaje y digas, joder, es que yo en su situación, aunque este lagarto de mierda me haya jodido tanto en el pasado, también sentiría miedo. Aparte de la rabia, sentiría miedo y también un poco de impotencia de no poder vencerlo, ¿no? Y creo que eso es algo que es un constante en la película, junto con el desarrollo del personaje y junto con su evolución a lo largo de las 2 horas de metraje, que ayuda bastante a guiar la historia y ya digo, a que sea una historia con la que cualquier espectador pueda conectar más allá de que sea fan o no fan de Godzilla, ¿sabes? O más allá de que te guste el lagarto o que te guste el personaje principal, creo que es algo que funciona muy bien a lo largo de todo el metraje. Y ya digo, esta historia luego hacia el final alcanza ya el arco de redención, por así decir, donde por fin tiene la oportunidad, obviamente no sin antes sufrir y no sin antes el típico desarrollo de personaje de vamos a destrozarle la vida bastante para que de verdad tenga un motivo, como si el principio no fuese suficiente. Llega al final el arco de redención, que es bestial, y ya digo, para mí el final de la película es lo mejor. Pero bueno, creo que me quedo con eso, con que es una cinta muy humana y sobre todo que hay una evolución del personaje principal desde el inicio hasta el final. O sea, hay un punto A y un punto B y entre medias está toda una historia bestial con el lagarto de por medio, que es protagonista, pero sin obviar al protagonista humano que también mueve la historia. Entonces, creo que todo eso en conjunto hacen que esta película ya no solo haya tenido ese éxito de taquilla, sino ese éxito de crítica y que le esté gustando a todo el mundo. Es una película ya no solo hecha para fans de Godzilla, de hecho creo que primero es una muy buena película a nivel de ciencia ficción y luego ya es una peli para fans de Godzilla y por eso funciona tan bien y por eso está teniendo todo el éxito que está teniendo. Entonces, eso tiene mucho mérito para el director, tiene mucho mérito obviamente para todo el equipo y toda la realización que han hecho. Ya digo, para mí la historia es el punto fuerte y el punto principal de la película, más allá de toda la destrucción, más allá de todas las escenas de acción que obviamente vienen bien y sirven precisamente para ejemplificar esa amenaza, ¿no? Son cosas que no se pueden obviar, pero son cosas que al final no están de adorno, ya lo digo, porque como dije, ejemplifican muy bien, muestran muy bien la catástrofe que puede causar un bicho gigante en todo Japón, pero ayudan a complementar la historia del personaje principal, que es lo que viene tan bien en esta película. Y funciona, ya digo, hasta el final, que es cuando nos encontramos con esa última secuencia que es bestial y ya digo, es mi favorita de toda la película, porque se roba en muchos sentidos, ya no solo a nivel visual, a nivel de todo el caos que puede ocasionar y a nivel de lo arriesgada que era la misión, los que hayáis visto la película entenderéis a qué me refiero, sino también a nivel emocional, ¿no? Del propio personaje, todo lo que ese momento significa para él, donde por fin va a poder conseguir o pretende conseguir su objetivo y es algo que ha estado lastrando durante toda la película desde que inicia. Ya digo, la introducción de este personaje es bestial porque ya en el minuto uno ya sabes qué clase de persona es por un diálogo que tiene con alguien y entonces dices, hostia, luego te queda comprobado con lo que pasa en ese lugar y ya luego es algo que va arrastrando durante toda la cinta. Pero bueno, eso, quedaos con eso que si no la habéis visto, yo la recomiendo que la veáis, no os vais a arrepentir, es una peli muy buena. Y ya digo, es primero una peli humana y una peli emocional sobre el conflicto que puede tener un personaje, un superviviente de guerra, nunca mejor dicho, eh, y que puede arrastrar durante mucho tiempo, durante años, hasta que llega por fin su oportunidad. Y claro, la pregunta es, cuando llega la oportunidad de redimirte, ¿podrás ser lo suficientemente valiente para hacerlo o seguirás siendo el cobarde que fuiste al principio? Creo que esa podría ser el texto de la peli, ¿eh? Pero ya digo, es una historia que merece la pena ser vista, si es en cine mejor, por la epicidad de las secuencias de acción. Y obviamente también, si sois fan de Godzilla, os va a encantar, os va a flipar.
nadie daba un duro porque retrocediesen tanto en el tiempo y la ambientasen justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que le viene, también por muchos motivos argumentales, le viene como anillo al dedo, ¿eh? Pero ya digo, esa es la historia, eso es con lo que el tronco central de toda esta película y de todo lo bueno que ha hecho son sus personajes, su protagonista, la forma en la que hila y arma todo bien, ese, ya digo, especie de escudo que tiene, en el sentido de que no la puedes atacar por ningún lado porque está tan blindada, cuenta tan bien lo que tenía que contar y lo ha armado tan bien que no hay forma, o sea, le puedes criticar quizás algunas cosas como, ya hablaré más adelante, los efectos visuales, le puedes criticar tal vez alguna cosa como, uff, esto igual se lo sacaron un poquito del culo, pero son cosas muy muy puntuales y muy pequeñas que la propia película se encarga un poco de cubrir, también por el contexto en el que se encuentra, ¿no? Pero atacarla por alguna decisión propia del argumento que esté mal, creo que es muy difícil a este tipo de películas, porque ya digo, o sea, la han estructurado tan bien, la han armado tan bien que es difícil atacarla por ese lado. Y sobre todo que es muy emocional, es una peli súper emocional, en parte gracias a la gran interpretación del actor protagonista, pero los demás no se quedan atrás, ¿eh? Todos los personajes complementan muy bien la historia. Em, pero bueno, vamos a pasar, ya dejando de lado la historia, a otra cosa de la que quería hablar, que es el tratamiento que se le da aquí a Godzilla, porque es que creo que es algo digno de mención decir que estamos ante el Godzilla más bestia, más agresivo, más brutal y más destructor que hemos visto en mucho tiempo, pero más que nada por el carácter que tiene, porque sí es verdad que si nos ponemos a analizar todas las películas de Godzilla, hay Godzillas que son, quizás causan mucho más caos, pero por el poder que tienen. Este también tiene bastante poder, pero es más por lo agresivo y por lo bestial. Es como si quisiese destrozar edificios porque le hubiesen pisado un calle o algo así, por decirlo de una forma. Y me gusta ese sentido en el que lo retratan a él como una especie de dios de la destrucción que va arrasando todo a su paso y que no se le puede parar. Por eso en el análisis que hice hace unos días hablaba de la comparación, ¿no? Con el Michael Myers tal vez de Halloween Kills. Sí, ya sé que es un personaje que adoro y tal, pero bueno, no podía no citarlo. ¿Por qué? Porque era un personaje en aquella película que daba igual lo que le hicieses, no lo podías parar, iba por ahí matando y destruyendo todo. Y este Godzilla es un poco así, es un Godzilla que no se le puede parar, o sea, ya desde el principio te demuestra mediante una escena que va a ser muy jodido matarlo, sobre todo con cualquier arma convencional, y que es muy agresivo, o sea, tiende, que por otro lado es lo que haría un animal, ¿no? Si tú a un animal lo atacas, el animal va a reaccionar con agresividad y te va a ver como un adversario, como un enemigo o como una presa. Pues algo así pasa en una de las primeras escenas, bueno, ni tan primeras, porque ocurre más o menos por la mitad, un poquito antes, pero bueno, te das cuenta que él ante los ataques se vuelve más fuerte y se vuelve más agresivo y se vuelve más bestial, por eso digo, el Godzilla de aquí está muy representado de manera como si fuese una bestia de la destrucción que quiera arrasar con todo a su paso. Ya sé que uno va a decir, bueno, sí, pero todos los Godzilla son así. Y realmente no, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las versiones americanas, que son las más populares, mostraban a Godzilla pues como un animal que atraviesa una ciudad y que en su paso va a ir destruyéndola, pues obviamente por el tamaño que tiene y porque tiene edificios con los que se cruza, va derribándolos porque cruza a través de ellos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero este Godzilla parecía que los edificios le hubiesen hecho algo, básicamente. Y ya no es solo el hecho de que sea tan bestial por el tamaño que tiene, que por cierto aquí quiero hacer un inciso porque estamos ante uno de los Godzillas más pequeños de toda la saga, ¿eh? Y hemos tenido Godzillas pequeños al principio, los primeros, los del 54 para adelante eran pequeños, luego ya fue creciendo un poco más, ¿no? Pero este Godzilla yo diría que es de los más pequeños, sobre todo si lo comparamos con el del Monsterverse y el de el Godzilla, el de Planet of the Monster, creo que era la serie de Netflix, que también la vi. Em, o en Shin Godzilla, que creo que es el más grande hasta ahora. Bueno, el Godzilla Air de Netflix igual le hace competencia, pero bueno, ahí hicieron una pequeña trampa, entonces no sabría si ponerlo o no también, porque ese es verdad que era bestial, pero bueno, hubo una mini trampa que hicieron ahí. Pero bueno, comparado con el Shin Godzilla, comparado con el del Monsterverse, este Godzilla es bastante pequeño en ese sentido, ¿eh? Creo que no llegaban, que sería 50 metros, cuando el Godzilla del Shin mide más de 100. Entonces ya, o sea, se hizo una idea de que es básicamente la mitad de ese, ¿no? Em, pero bueno, siguiendo con el tema, y aquí quiero hacer un inciso también aparte, es que es un Godzilla que en el diseño se parece bastante, no han intentado innovar mucho como por ejemplo fue el Godzilla Shin,
que sí es verdad que le pusieron la cola que se abría, la boca también, tuvo como una evolución, ¿no? A lo largo de la película. Y aquí es más bien, sí que evoluciona un poquito, no voy a dar muchos detalles, pero sí que evoluciona un poquito, pero aquí más bien parece más un Godzilla Classic, por así decirlo, ¿no? No han intentado innovar mucho en ese sentido. En lo que sí han innovado es en el aliento atómico, que buah, es bestial esa parte. Y, y nada, lo han hecho también un Godzilla más animal, más salvaje en ese sentido. Entonces tú cuando ves la película estás viendo a esta criatura que va arrasando a toda la ciudad con esa bestialidad, con esa fuerza, con esa agresividad, como si Japón le hubiese hecho algo, que yo ahí tal vez lo podría justificar un poco porque no es que Godzilla aparezca de repente, es por una serie de pruebas que hicieron los americanos. No sé si esto es de manera simbólica para echarle la culpa de la destrucción a América, ya sabéis, son japoneses, así que al final siempre quieren tener ahí un poco como esa riña con los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, aquí la aparición de Godzilla es básicamente porque se detonan una serie de bombas. Esto es un pelín spoiler, pero bueno, creo que en el tráiler también se deja claro, entonces tampoco voy a poner un cartelito, pero bueno, la aparición de Godzilla es precisamente porque hay unas pruebas de Estados Unidos que hace en unas islas que hacen que el bicho despierte y empiece a moverse hacia Japón, básicamente, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, no voy a dar más detalles. Entonces, a raíz de todo esto, obviamente, el monstruo resurge y creo que tal vez se podría hilar un poco el hecho de que al estar, desde el punto de vista de un animal, al estar su territorio habitual amenazado, decide moverse más hacia la costa y mueve con ello todo lo que podría ser su territorio. Por eso hay una escena donde dicen, es que Godzilla ha anexado la isla de Japón a su territorio y va a destruir todo lo que esté a su paso porque es suyo. Creo que un poco se puede entender eso, se puede leer entre líneas que si nos ponemos muy metafóricos, es por culpa de los estadounidenses técnicamente que el bicho ha despertado otra vez y se ha movido hacia Japón, podríamos leerlo así, de manera metafórica y también, bueno, siendo realistas, los japoneses todavía tal vez le tengan algo de tirria por lo que hicieron los estadounidenses ahí. Entonces, bueno, podríamos intentar como justificarlo así, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta criatura resurge después de unos años y se acerca a Japón peligrosamente, empieza a anexar territorios poco a poco, no hay manera de pararlo. Yo creo que la esencia de esto es cómo representan muy bien el pánico que puede causar, y digo pánico en el sentido real porque lo ves y lo sientes en el ataque a la ciudad, cuando está arrasando con todo, cómo la gente corre, cómo la gente grita, cómo el bicho destroza todo a su paso porque sí, es como puede ir en línea recta, pero decide girarse para acabar con unos edificios que habían por ahí. Eso es bestial y entonces está muy bien representado esa forma del pánico que puede sentir un ser humano al ver literalmente la destrucción avanzar por su ciudad. Lo han hecho muy bien y luego la escena que se corona de ese ataque es el aliento atómico, que ya digo, el aliento atómico está súper OP aquí, o sea, es como que no sé si llega al nivel de Shin o al nivel de Earth, que creo que son los alientos atómicos más poderosos que ha tenido el bicho, pero es un aliento atómico que se siente mucho, y creo que esto es obviamente intencional, como una explosión atómica, valga la redundancia, ¿no? Porque es como que y esto es muy creativo también, conforme va avanzando el aliento atómico, las espinas de Godzilla van saliendo, como si fuesen los pistones de un reactor. Se van iluminando y van saliendo, y esa escena es bestial, o sea, es un pelín spoiler, lo siento también, pero bueno, creo que sale en el tráiler, y si no sale en el tráiler, bueno, pondré mini spoiler ahí, alert, pero ya digo, es como que van saliendo las espinas, se va iluminando y va saliendo, como los pistones de los reactores cuando se activan, y suena y así. Y suena también la carga, va sonando hasta que te das cuenta que dices, hostia, esto va a ser súper épico. Y luego lanza el rayo y causa una explosión atómica que es bestial, que yo digo, joder, es que con ese ataque solo ya ha destruido lo poco que quedaba de la ciudad. Y también luego esto lo vemos por el grito que pega el personaje principal al ver cómo ha arrasado con su ciudad. Es un momento muy rompedor para el personaje principal, pero también para nosotros, porque vemos realmente cómo es. Y yo creo que aquí hacen un poco de juego para simbolizar también lo que sintieron ellos, los japoneses, cuando sucedieron los bombardeos. La desesperación y el pánico total al ver que tu hogar ha sido destruido totalmente. Y aquí incluso es peor, porque esa ciudad en concreto acababa de ser reconstruida después de los bombardeos.
Entonces es como, justo terminan de reconstruir la ciudad, parece que ya está todo progresando y llega este bicho enorme a destruirla de nuevo. Que de hecho, y esto lo digo como curiosidad, la peli se llama Godzilla Minus One por eso, porque si Japón en muchos sentidos ya había sido reducido a cero después de los bombardeos, ahora encima llega Godzilla y los reduce a -1. Entonces el título es muy astuto y está muy bien pensado que le hayan puesto ese nombre a la película, porque es ahí donde está la ironía. Pero bueno, siguiendo con el tema. Entonces, ese grito, hay una escena que es justo el personaje cuando ya ha visto que Godzilla ha destruido todo. Godzilla ruge y el personaje también grita porque ha perdido mucho, y no estoy hablando solo de la ciudad. Entonces, lo retrata de ahí de una manera bestial. Ya digo, lo único tal vez me habría gustado que esa escena fuese un poquito más larga, porque sí es verdad que por los trailers y por la perspectiva que yo tenía en mi cabeza, pensé que iba a ser la típica escena de 20 minutos o 25, y al final es una escena de 10 minutos solo. Que con esos 10 minutos, ojo, consiguen representar muy bien lo que querían, que es la destrucción que puede ocasionar este dios de la violencia. Está muy bien representado de esa forma, ¿eh? Pero ya digo, a mí personalmente me hubiera gustado que fuese un pelín más larga, o sea, creo que una escena así, unos 20 minutos para que sea como el eje central sobre el que va a pivotar luego todo el tercer acto, que es el caos que ha causado este bicho en su paso por la ciudad. Me habría gustado que fuese un poquito más larga, ¿no? Ya digo, no necesita más, porque con esos 10 minutos lo ha representado de puta madre. Todo el pánico que pueden sentir la gente al ver a esta criatura destrozar su hogar, que creo, bueno, creo no, estoy seguro de que están haciendo un poco una referencia al pánico que sintieron las personas luego de los bombardeos, porque en esta peli no se muestran los bombardeos, se muestra la consecuencia de los bombardeos, pero no se muestran los bombardeos. Entonces, el método que tiene la peli para mostrar esa ira, esa destrucción, esa violencia, es el ataque de Godzilla, básicamente. Y ese ataque en concreto, ese aliento atómico que es bestial, que ya digo, parece como si cargase un reactor, porque van subiendo las espinas, se va iluminando y va sonando como un puto reactor hasta que por fin lanza el rayo atómico y lo poco que quedaba de la ciudad se destruye. Eh, bueno, y ya digo, el personaje principal es el que más sufre a raíz de todo esto, porque ve todo el caos que se ha causado, ve toda esa violencia, ve toda esa muerte, esa destrucción, y en parte se siente responsable y con motivo. No voy a dar detalles, pero esto va hilado al principio de la película. Ya digo, los 10 primeros minutos son muy importantes, sobre todo para que entendáis un poco por qué tiene ese remordimiento, por qué tiene esa sensación de culpa y por qué carga con todo el peso que carga nuestro protagonista. Es por esos 10 minutos iniciales de la película, donde tal vez, si hubiese hecho mejor las cosas, no habría resultado así. No, hay muchas teorías de que realmente no habría cambiado nada. Personalmente yo creo que no habría cambiado nada, pero sí es verdad que sirve como muy buena excusa para que él sienta esa culpa y ese remordimiento de joder, es que tal vez si hubiese hecho las cosas bien al principio esto no estaría pasando. Bueno, continuando con la historia y ya dejando de lado esa escena central que es la representación absoluta del caos y la destrucción que puede causar este bicho, que nuevamente digo, o sea, tampoco me parece un problema que a mí se me ha hecho corto, a lo mejor al resto de personas le parece que con 10 minutos de escena está perfectamente ejecutado. Solo que mi perspectiva es que para ese tipo de escena es mucho más corta de lo que uno cabría esperar, ¿vale? Porque es como una película americana, por ejemplo, lo habría hecho de 20 minutos, pero bueno, es una cuestión personal y ya está. Ya digo que la peli lo representa muy bien. Incluso, si nos ponemos exquisitos, podríamos decir que la peli realmente no tiene tantas apariciones del monstruo como debería, pero yo creo que no necesita más. Yo habría agradecido una aparición más, por lo menos, pero es que no necesita tampoco más. O sea, yo a nivel personal lo habría agradecido porque me habría gustado ver un poquito más de caos y un poquito más de destrucción. Pero tampoco es que lo necesite. O sea, realmente ni le falta ni le sobra. O sea, ni le sobra en el sentido de que no tiene más escenas de las que debería con el monstruo, pero tampoco le faltan porque la historia no te pide que le pongas más, ¿vale? Es solo una cuestión personal que por a mí, como me gusta tanto, y ya digo, las escenas te dejan con muchas ganas de más, de ver a la criatura de nuevo, me habría gustado verlo un poquito más, por lo menos en una escena más de 5 minutos en la que causase destrucción, yo que sé, en cualquier otra parte también de Japón, pero bueno, es solo un gusto personal mío y ya está. Em,
Em, pero bueno, vamos a movernos un poco más adelante y bueno, quiero hacer aquí un paréntesis para hablar un poco del final de la película, ¿vale? No lo voy a poner tampoco en la parte de representación del monstruo, ni tampoco en la parte de argumento o trama de la película. Vamos a hacer como una especie de paréntesis y vamos a hablar de lo que es el final, porque a mí me gustó mucho. De hecho, es mi parte favorita de toda la película, es esa secuencia final que son como 20 minutos y el arco de redención del personaje. Y a mí, yo creo que esa es la parte con la que me quedo de toda la película, pero también es la parte que justifica un poco todo el viaje del héroe. Bueno, más que héroe, vamos a llamarlo protagonista, porque sí es verdad que el título de héroe se lo puede ganar un poco al final, pero prefiero llamarle protagonista, porque desde el principio no, más bien sería todo lo contrario un héroe. Bueno, no voy a decir más detalles, pero bueno, cuando la veáis y los que la hayáis visto me vais a entender. Entonces, bueno, toda esta parte final, que para mí es lo que resume muy bien el contenido de la película, cierra muy bien la trama del personaje principal, justifica un poco todo este camino que ha recorrido y sirve para cerrar con broche de oro una película espectacular. Es la misión que tienen para detener a Godzilla al final. Bueno, esto no es spoiler porque en todas las pelis al final sacan una misión para detener a Godzilla, ¿vale? Pero igualmente también está en el tráiler, así que eso. Es una escena que sí es verdad, como ya decía en el análisis de Instagram de hace unos días, de Stories hace unos días, está un poquito, la idea en sí, el concepto de cómo lo vamos a derrotar, está un poquito sacado del culo, pero es que también tenemos que entender que a Godzilla tiene detrás de sí más de 30 películas. Y en todas ellas se les ha intentado parar. Entonces, deja muy poco margen para que puedan inventarse una nueva forma de detenerlo. Ya la de Shin Godzilla era bastante original, que era congelarlo y rellenarlo de líquido por dentro. O sea, imaginad eso. Entonces aquí tenían que de nuevo darle un giro a esa idea y ser más originales. Y sí es verdad que sacaron una idea que es bastante original, pero también diría yo que está muy cogida con pinzas. Creo que es una de las pocas cosas que a la peli se le puede criticar con toda justificación además. Pero también es cierto que la peli se escuda y se intenta justificar en el contexto en el que se está desarrollando. Esto es, hay una escalada de tensión entre Estados Unidos y la URSS. Japón, después de perder la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de lo que pasó y después del desarme, tiene prohibida utilizar cierto tipo de armas, entonces están muy limitados en ese sentido para luchar contra el bicho, porque no pueden utilizar esas armas porque iniciaría una escalada de tensión entre potencias y eso podría desembocar en una hipotética tercera guerra mundial. Entre eso, y que esto también es un poco crítica al propio gobierno japonés, que digamos que tiene una postura de inacción frente a la criatura, y deja un poco en manos del pueblo, nunca mejor dicho, el detenerlo, que es algo que también recalca la peli en su tercer acto y para mí el mejor de todos. Eh, Al final los ciudadanos se quedan desarmados, nunca mejor dicho, ante el ataque del bicho y sobre todo ante el poco tiempo que tienen para su regreso, ¿vale? Entonces la peli se justifica un poco eso, en el contexto de después de la Segunda Guerra Mundial, Japón no puede utilizar armas de destrucción masiva ni nada por el estilo, tampoco es que las tuviese, pero no podía pedir ayuda a ninguna otra potencia, las demás no la podían ayudar precisamente por el miedo a la escalada de tensión eh, y a que se desembocase en una hipotética tercera guerra mundial. Japón estaba aislado en ese sentido y en muchos más también, y al final la población es la que se tiene que encargar de detener al bicho, ¿no? Entonces, ya con toda esta especie de escudo argumental de por qué no... Porque lo típico sería, bueno, sí, es un bicho gigante, ¿por qué no le tiran una bomba y ya está? Bueno, pues por ese motivo no le tiran una bomba, básicamente porque no pueden, por un motivo político y pues eso, de reparo a no querer causar una situación mucho peor que la Segunda Guerra Mundial. Y aparte también, por si esto no es suficiente como justificación de no podemos utilizar determinado tipo de armas, también se deja claro que Godzilla es una criatura de la que conocen muy poco. Y saben que las armas convencionales no le van a hacer daño. Las de fuego desde luego no le hacen daño, los cañones de los acorazados tampoco. Entonces, de esa manera ya es como que te plantan ahí la idea de
Podríamos, aunque pudiésemos intentarlo, tampoco es garantía de que eso vaya a funcionar contra esta criatura que, ya digo, es un dios de la destrucción y que nada lo puede parar. Esos dos argumentos yo creo que solidifican un poco el hecho de que al final el plan para detenerlo sea tan original, tan extravagante y tan, podríamos decirlo, cogido con pinzas. No sé qué tanta base científica haya, porque ya digo, es un plan que dices, tiene 50% de probabilidad de que funcione y 50% de probabilidad de que no. Entonces, es muy arriesgado. Y incluso si ese plan no funciona, también tenían un plan B que era un poco lo mismo, era bastante arriesgado en el sentido de que no sabemos realmente si esto va a funcionar. Sobre un ser normal, sobre un ser vivo normal, debería funcionar, pero sobre Godzilla no es garantía, como no es garantía nada, ¿no? Y a mí es algo que me impresionó, porque yo cuando oí el plan, o sea, mientras estaba en la sala de cine me quedé como, uff, what the fuck, o sea, de verdad, esto es a lo mejor que han llegado, pero luego ya procesándolo, recordé, si es que a Godzilla en las 30 y pico películas que tiene han intentado matarlo de mil maneras. No tenían ellos tampoco mucho margen, no podían repetir una táctica que se haya utilizado antes, porque teniendo en cuenta que todas las tácticas que se han utilizado para vencer a Godzilla no han funcionado. Por lo tanto, el hecho de repetir una película anterior o antigua implicaría que aquí tampoco va a funcionar. Entonces tenían que sacarse un poco una idea de debajo del culo, nunca mejor dicho, y es lo que hicieron. Ya digo, no sé qué tanta base científica haya. Creo que la ciencia pura y la más real no se puede aplicar en un contexto, más allá de que sea una película de ciencia ficción, no se puede aplicar en el contexto de que estamos tratando con un bicho que realmente no existe y que físicamente probablemente ni debería ser posible que existiese. Y más si aquí la representación que se le da es como ese dios de la destrucción que nada lo puede parar y que todos los ataques no surten efecto en él. Pero ya digo, dentro de lo que cabía esperar para la película, por lo menos intenta también protegerse con esos argumentos, ¿no? El contexto de después de la Segunda Guerra Mundial y la idea de que con Godzilla las armas convencionales no funcionan. Pero bueno, incluso después de estos dos planes, plan A y plan B, había la tercera opción que es la que ya involucra a nuestro protagonista. No voy a contar mucho más porque no quiero estropearos lo que para mí es el mejor arco de toda la peli y el mejor acto también, que es toda la parte final, los últimos 30 minutos que son, ya digo, no solo bestiales, sino son los que justifican toda la película en sí, los que a mí más me encantaron y más disfruté. Entonces, ya puestos ahí, tenemos ese conflicto, ¿no? Por fin el personaje principal va a poder resolver las cuentas que tenía pendientes con Godzilla. Por eso digo que está tan bien hilada esta historia, porque ambos dependen argumentalmente por lo menos un poco el uno del otro, ¿no? Son como dos seres que, bueno, una persona y un bicho gigante que están en constante conflicto. Y el conflicto por ambos lados es la existencia del otro, básicamente, ¿no? Pero bueno, Godzilla al fin y al cabo al humano no le va a tener tirria ni nada, le tiene tirria a todo lo que esté en su territorio. Pero el humano sí que tiene un conflicto con Godzilla, ¿no? Entonces por ese lado, y al final acaba siendo realmente ¿cómo decirlo? Un problema para Godzilla, sobre todo en esta última parte. Y yo creo que muestra muy bien realmente eh, la naturaleza humana, en el sentido de que a veces podemos ser unos completos cobardes ante cualquier amenaza, pero cuando encontramos un verdadero motivo por el que luchar, y este personaje a lo largo de toda la película lo ha encontrado ya de sobra, más allá de la rabia, más allá de la venganza, cuando encontramos un verdadero motivo por el que luchar, aflora nuestro valor, ¿no? Es como llegamos a ese punto en el que ya no sentimos miedo a intentar algo que puede acabar con nosotros, porque lo estamos haciendo por los seres que más nos importan. Y eso es algo muy bonito que se hace en la película. Junto con otro punto que también me parece muy bonito, que es que ¿cómo decirlo? La colaboración ciudadana que puede haber para acabar con esta criatura, porque como ya digo, el gobierno, la pasividad del gobierno japonés al final dejó en manos del pueblo, de la ciudad, nunca mejor dicho, el acabar con la criatura, porque no tuvieron apoyo del ejército realmente, o sea, es como tuvieron apoyo hasta cierto punto, o sea, el ejército les facilitaba ciertas cosas, pero al final eran ellos mismos, sin una organización militar por encima de ellos, los que tenían que resolver el problema, ¿no? Y hay una escena final que me recordó un poquito a Dunkirk de Christopher Nolan, no sé si la habéis visto, Dunkerque, que se estrenó creo en 2017 o por ahí. Hay una escena que me recuerda un poco a eso,
Creo que los que la hayáis visto sabéis a cuál me refiero, pero no voy a dar más detalles para que lo podáis ver vosotros mismos. Porque muestra muy bien y ejemplifica muy bien el espíritu colaborativo de la gente, ¿no? El espíritu colaborativo del pueblo, de no os vamos a dejar solos y entre todos vamos a solucionar este problema, aunque tengamos que descender a los mismos infiernos para hacerlo. Lo vamos a hacer ya no solo por nosotros, sino por el futuro y la supervivencia de nuestra gente. Y creo que se representa bastante bien en una de las escenas donde ya van a la última misión y los dos más viejos, por así decirlo, que no es tampoco que sean muy viejos, pero bueno, no dejan al más joven de ellos, del grupo de amigos y de trabajadores del protagonista, ir con ellos. Porque dicen, él pensaba que era realmente porque no tenía experiencia, que también puede ser, pero era porque ellos sabían que la misión era demasiado arriesgada y podían arriesgarse ellos porque ya habían vivido todos los traumas y todo el conflicto de la guerra mundial, pero él no lo había vivido. Y hay una escena esa escena me parece muy bonita precisamente porque ya le dicen que él no va a ir, él se queda detrás diciendo, ¿por qué no voy a ir? Es porque soy joven, es porque soy inexperto. Y dice, no te preocupes, nosotros haremos el trabajo, te dejamos el futuro a ti. Y es una escena que a mí me emocionó mucho, ese diálogo, esa forma en la que lo dice el personaje de, tú no te preocupes, nosotros haremos el trabajo, te dejamos el futuro a ti. Es como, wow, es bestial, o sea, en un simple diálogo cómo puede significar tanto y cómo puede ser también tan emocional y tan humano a la vez, ¿no? El hecho de que hay gente que está dispuesta a sacrificarse porque su pueblo, porque su gente tenga un futuro, sacrificar su vida, o sea, y es también un poco representativo de lo que hacía la gente, los soldados que iban a las guerras mundiales, que al final era un poco por eso, ¿no? Era el hecho de, en la creencia en sí, no sé si realmente sobre papel se puede justificar eso, pero en la creencia que ellos tenían era, estamos luchando por el futuro de nuestra gente, por el futuro de nuestro pueblo. Y eso lo representa muy bien en esa escena. Entonces, a mí ya digo, esa parte me gustó mucho y luego en lo que es ya la parte final de ese último tercer acto, te representa muy bien lo que es el espíritu colaborativo entre los japoneses de vamos a ayudarnos entre todos y vamos a sacar esto adelante, me da igual que tengamos que ir hasta el mismo infierno para hacerlo, ¿no? Por eso es que la parte final de la película a mí me conmueve y me gusta tanto, porque es como donde está realmente, más allá de todas las escenas que se han desarrollado antes y más allá de todo el viaje del protagonista, es donde creo que está el corazón de la peli, donde se muestra realmente cuando uno tiene el valor para luchar por lo que quiere y por lo que ama y por el futuro que espera para los suyos, ya da igual que te enfrentes a un dios de la destrucción. O sea, no te va a dar miedo. Vas a estar dispuesto a sacrificar lo que sea para acabar con él. Creo que es algo muy bonito y es un mensaje muy humano también. O sea, no dejo de repetirlo, pero es que esta peli es bastante humana en ese sentido. Y ya digo, le viene de puta madre a una franquicia como Godzilla que llevaba muchísimo tiempo sin preocuparse por el complemento humano en sus tramas, ¿no? Al final los protagonistas humanos eran un poquito el adorno que guiaba la historia porque necesitábamos actores de renombre, porque necesitamos que aparezca alguna persona, un actor físico en la película, ¿no? Pero también, ¿sabes? Me recuerda un poco a Godzilla Earth, porque en Godzilla Earth también es verdad que es la serie de Netflix, bueno, series, son 3 películas de Netflix. Hay también un poco el complemento humano, pero bueno, conforme avanza también, como pasó con la americana de 2014, se va desdibujando y al final pues eso se borra. Aunque aquella trilogía de películas de Godzilla de animación de Netflix tiene un final bastante valiente. Creo que los que la hayáis visto sabéis a qué me refiero. Y los que no, bueno, no os voy a mentir, no es tampoco una gran obra, ¿vale? O sea, es una serie muy normalita, 5 o 6 más o menos de nota le pondría. Pero sí es verdad que al final tiene, pues hace una cosa valiente, ¿no? Y me recordaba un poco a esto en el sentido de que también, al final, una amenaza tan bestial y tener a tus seres queridos al lado, acaban por nacer ese valor en ti que es capaz de enfrentarse a esa criatura tan monstruosa que es Godzilla, ¿no? Entonces también lo hilaba un poco con eso. Y ya digo, para mí ese arco final es el corazón de la película y es donde se muestra, donde el director ya pone toda la carne en el asador y dice, bueno, todos hemos llegado a este punto, hemos llegado a esta pelea final por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que queremos y ahora vamos a ver qué sucede. No os voy a contar cómo acaba, ¿vale? Para que lo veáis vosotros y la disfrutéis.
Pero ya digo, yo creo que es la parte que más me gusta de la película y es la parte con la que me quedo al final, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a hablar de algo que llevo atrasando mucho, pero quería hablar de los efectos visuales en esta película. Yo creo que hay mucha gente que ha dicho que les han encantado, son unos efectos bestiales. El director es uno de los encargados de hacer los efectos también. Yo voy a decirlo, a ver cómo digo esto para que no suene tan polémico. Creo que hay una disparidad en cuanto a efectos visuales en la película. Creo que en ese sentido, si bien argumentalmente y a nivel de construcción de historia y de trama está súper blindada, a nivel de efectos visuales sí que hay ciertas escenas, no muchas es verdad, pero sí que hay ciertas escenas donde se puede caer. Y se cae precisamente porque las escenas que están bien, están tan bien hechas, o sea, están tan jodidamente bien hechas que no sabes distinguir si está siendo un efecto CGI o está siendo real. Ya digo, o sea, vi el detrás de cámara el otro día y una escena que yo pensé que era todo real, la mitad estaba hecha de manera digital. Y dije, ¿cómo puede ser esto posible? Si es que la vi y el fondo se veía súper real. Eh, o sea, casi no me creo. O sea, pienso que es un engaño que me digan que está hecho con CGI y eso, porque no tiene sentido. Y os recuerdo que esta es una peli que tiene poco presupuesto. O sea, lo ha hecho literalmente una persona con 15 millones, que eso en películas es nada. O sea, comparados con los 200 millones que se puede gastar una compañía, por ejemplo, como Marvel, para sacar sus películas, y ya veis el tipo de resultado que tienen. O sea, que hay momentos en Marvel que dices, vaya CGI de mierda. Ojo, con esto no quiero quitarle tampoco el mérito a los trabajadores que se dedican a eso, ¿eh? Quiero decir, sacar una escena al final adelante es jodido, y a veces por cosas de la propia productora, por conflictos o por cambios de última hora, no te da tiempo a pulirlo del todo bien. Entonces, no quería quitar el mérito a nadie que se dedique a esto, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que veáis la comparativa, ¿no? 200 millones de euros en presupuesto, como salen algunas películas de Marvel, 15 millones, y lo bien que ha podido salir las mejores escenas de esta película de Godzilla Minus One, no te das cuenta ni siquiera si es CGI o si es real. Y eso, cuando ya hay esa duda, es que han hecho el trabajo de puta madre. Otra cosa que quiero mencionar es el agua. O sea, en esta película, el agua es una de las cosas, es uno de los fluidos. Da igual en películas, da igual en videojuegos o donde quieras. En animación 3D es uno de los fluidos más difíciles de recrear. Porque el agua interactúa con todo. Cualquier cosa que la toque ya la mueve. Entonces, es muy difícil recrear esto. Y aquí hay escenas que están hechas, y esto lo veía en el detrás de cámara, de una forma que dices, hostia, es que es tan real, no me puedo creer que esto lo hayan grabado en otro sitio, no me puedo creer que esto haya así, o sea, hayan tenido 30 cosas ahí delante, hayan tenido que borrarlas. Y claro, también la propia interacción del bicho con el agua, o sea, sobre todo en la escena de la persecución del barco, que ya digo, esta es una de las escenas un poco antes de la mitad, donde ves cómo el fluido interactúa con la criatura y dices, es que es bestial, o sea, parece que hubiesen cogido una maqueta enorme y la hubiesen arrastrado con el barco para que funcione tan bien, ¿no? Hay una escena donde Godzilla tiene una... Bueno, no voy a decir qué, pero bueno, hay una escena donde Godzilla, se ve la boca de Godzilla y es como, digo, no, esto es una maqueta, tío, o sea, si lo han hecho con CGI es que es la puta polla, ¿sabes? Es como, son los dioses del CGI. Porque estaba tan bien hecho que digo, no, esto fijo es una maqueta. Yo creo que será una maqueta, no creo que eso sea CGI, pero bueno. Está muy bien representado, está muy bien hecha la forma en la que se mueve el agua, cómo se mueve la criatura, cómo el agua interactúa con él, cómo lo golpea, cómo en la cresta esta de espinas que tiene se mueve entre las olas y tal, ¿no? Las explosiones en el agua también, los disparos son bastante realistas, sobre todo los disparos que se realizan desde los barcos son muy realistas en ese sentido. Pero luego, claro, en contraposición con todo esto, que esos efectos, ya digo, los del agua, los de los barcos, yo creo que los de los barcos están hechos de manera genial, o sea, están muy bien recreados en animación. Todo esto choca un poco y contradice a ciertas escenas en las que sí que se nota que es CGI. Obviamente, a ver, ya sé que no iban a recrear un monstruo de 50 metros en la vida real, no son Christopher Nolan, pero esperaba, o por lo menos creía, que de cierta manera iban a pulir también, de la misma forma que pulieron los barcos, de la misma forma que pulieron el movimiento del agua en Godzilla, iban a pulir también sus movimientos en tierra. Y sí es verdad que hay muchos momentos donde canta, y no poco,
que es digital, pero es que es muy digital, o sea, no, ya digo, no creo que sea por una cuestión de falta de talento, porque ya han demostrado que pueden hacer cosas bestiales a nivel de CGI. Creo que más bien es una falta tal vez de presupuesto y de tiempo. Y yo entiendo que hay cosas que son imposibles que haya esa duda, ¿no? Como decir esto será una maqueta o esto será real. Obviamente cuando el bicho ya está en movimiento es muy difícil que se genere esa duda, porque es muy difícil hacer un buen efecto realista, ¿no? Hasta las pelis americanas, las de Godzilla, las del Monsterverse, que tienen un presupuesto bestial, también se nota que obviamente es CGI, ¿no? Pero bueno, aquí como que se notaba más de lo que me habría gustado, y hay una escena en concreto, y esto sí que se lo reclamo bastante porque es que se nota mucho, es la escena de los tanques. Hay una escena que aparecen unos tanques disparando y que se nota demasiado que son tanques CGI, pero se nota muchísimo, o sea, yo entiendo que tal vez no, por el propio presupuesto de la película, y no sé si Japón tenga algún tipo de conflicto con el hecho de utilizar tanques en rodajes, ya sabéis que son muy pacifistas y de cero armas, pero yo habría preferido, habría encontrado una forma de utilizar tanques reales u otra cosa. No, obviamente no hacerlos disparar, porque eso ya sería impensable para la industria de cine japonés, ¿no? No sé si conseguirían un permiso así de poder disparar tanques para una película. Creo que sería imposible en Japón. En Estados Unidos tal vez sería súper fácil, pero en Japón bastante complicado, ¿no? Pero en esa escena en concreto se nota muchísimo que los tanques son digitales y cuando disparan se nota aún peor. O sea, parece más bien una escena de un videojuego. Y creo que eso choca y contrasta mucho con otros efectos que sí que están bastante bien hechos. También quiero reconocer la valentía de mostrar a Godzilla de día, porque no es lo mismo mostrar a un bicho de día, donde está todo bien iluminado. Tienes que jugar muchísimo con la luz en todos los sentidos, en el movimiento, en dónde le pega, desde dónde le pega. Ese tipo de cosas que hacerlo de noche, que al fin y al cabo, pues como que camufla un poco mejor el hecho de que sea una criatura hecha por ordenador. Pero aquí se atreven a hacerlo de día, a mostrar casi todas las escenas son de día, o sea, de las apariciones de Godzilla el 80% son de día, entonces para que os hagáis una idea de lo valiente que fue el director y el equipo de producción en hacer este tipo de escenas con el riesgo que ello implicaba, que era que cantase mucho. Y sí es verdad que en muchas escenas canta, la verdad. O sea, ¿para qué negarlo? Hay escenas donde canta que es CGI. Ya digo, no pedía yo no pido tampoco que me recreéis un bicho de 50 metros en la vida real y que se mueva. Eso, vamos, es que ni las pelis de 400 millones de presupuesto podrían hacerlo, creo. O se les iría todo el presupuesto en eso. Pero sí que me habría gustado que, de la misma forma que tal vez estaba más pulido, también el grado de dificultad es diferente, pero estaba más pulido las escenas de los barcos, las escenas en el mar o las escenas de noche, de las pocas que hay con Godzilla. Me habría gustado que estuviese así de pulido las escenas de ataque de Godzilla de día, ¿no? Obviamente debido a la cantidad que hay y a la inmensidad del monstruo y a toda la destrucción que causa, esto habría sido complicado. Ya digo, quiero recalcar, no son malos efectos visuales, ojo, aún con esto no digo que sean malos efectos visuales, simplemente que en contraste con los mejores efectos que hemos visto en la película, pues choca un poco, pero creo que era también insalvable, creo que no había forma de remediar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que con más tiempo y con un poquito más de dinero y sobre todo con más práctica se podría camuflar un poco más eso y podría haber quedado mejor. Por poner un ejemplo, el Shin Godzilla. Shin Godzilla había muchos momentos donde no sabías diferenciar si era una maqueta, porque en Shin Godzilla sí que utilizaron maqueta y utilizaron CGI, fue como una mezcla. Entonces había momentos donde no sabías diferenciar si era una maqueta o si era CGI y funcionaba bastante bien. Me habría gustado que en esta película se hiciera algo parecido. Incluso teniendo en cuenta de Shin Godzilla cuántos años han pasado. 6, 7. Entonces había margen de mejora, ¿sabéis? Y creo que podrían haber hecho eso. Pero bueno, tampoco le voy a criticar mucho porque es verdad que por cuestión de presupuesto, por cuestión de tiempo y por cuestión de la propia valentía de mostrar al bicho de día en un entorno iluminado y con todo lo que tenían que jugar, pues aunque se note que es CGI tampoco es muy escandaloso, tampoco es que digas, joder, es que me rompe mucho. Hay un par de escenas que sí, en el movimiento de las patas, en el movimiento de la cola, que notas que es CGI y es muy CGI, pero para mí lo más exagerado es lo de los tanques, ya digo, o sea, esa escena, incluso si no hubiesen mostrado los tanques, si hubiesen mostrado solo los cañonazos, o sea, las balas de los tanques, creo que habría quedado mejor.
pero ya digo, es simplemente por poner una pega a eso y por mostrar ese contraste que hay un poco para que tampoco si la vais a ver no esperéis que sí, tiene efectos visuales muy muy buenos, que son brutales, pero chocan mucho con los que no lo son tanto. Los que no lo son tanto tampoco es que sean muchos, ya digo, no es toda la película, son momentos muy puntuales, pero es que entre una cosa y otra, entre esa diferencia se nota. Y, y ya digo, por lo demás sale bastante bien, o sea, en la escena final el bicho te lo tragas totalmente, o sea, aunque sea CGI, te lo crees totalmente, entonces ahí está muy bien hecho. Yo creo que las escenas del agua de Godzilla están muy bien hechas, el problema son las escenas de la tierra. Las escenas en tierra de Godzilla, las de día, es como, uff, canta y desearías que no cante, porque ya si no cantase, si no supiese diferenciar si es una maqueta, si es un tipo disfrazado o si es CGI, ya ahí vamos. O sea, ahí sí que esta peli tendría que haber seguido para los Oscar a mejores efectos visuales, ¿eh? O sea, eso era lo que le faltaba para conseguirlo. Pero bueno, era simplemente por hablar de los efectos visuales, que es algo de lo que se está hablando mucho en esta película y que todo el mundo pues eso está diciendo que son geniales y en efecto sí que lo son. Para el presupuesto que tenían es de quitarse el sombrero todo lo que han hecho, pero sí es verdad que esos puntos que digo que son flojos se podrían mejorar y si se hubiesen hecho, ya digo, como se hizo Shin Godzilla, tal vez habrían resultado mejor y habrían ayudado a complementar más eso, ¿no? Porque a nivel de efectos visuales sí que hay ciertos puntos que se le pueden criticar. Ya digo, son pocos pero es que se notan. Y no quería irme sin hablar de eso. Pero bueno, ya para ir cerrando, este podcast no ha sido tan largo, menos mal, ha sido de 1 hora y 5 minutos llevamos. Entonces, bueno, para ir cerrando, simplemente deciros eso, que Godzilla Minus One me parece una excelente película. Creo que es una peli muy humana y muy emotiva, que es algo que ya necesitaba esta franquicia y estaba pidiendo a gritos. Y creo que es eso lo que precisamente la posiciona donde la han posicionado actualmente, con toda la crítica, con toda la taquilla y con todo el ruido que está haciendo. Creo que es una, ya no solo a nivel de Godzilla, creo que es una excelente obra de ciencia ficción y es una obra muy personal, muy humana, muy autoral, como digo. Se nota que el director tenía las cosas claras, se nota que el director sabía muy bien cómo guiar la historia, cómo armarla, qué puntos poner, el orden que debía seguir todo, o sea, en eso se nota mucho y creo que es algo que tiene bastante mérito y que hay que reconocer. Y yo simplemente deciros que ya, bueno, ya dije la nota, pero bueno, la repito aquí por si acaso. Para mí es un 8 de 10. Este año hemos tenido películas bestiales. Godzilla Minus One, yo creo que cuando salió el primer tráiler nadie se esperaba que fuese a causar el revuelo que ha causado y a hacer tanto ruido como lo ha hecho. Pero está bastante merecido ese ruido, ya lo digo, es una peli que os va a encantar, independientemente seáis fan o no del lagarto. Se pueden sacar muchas cosas de esta peli de la misma forma y que a mí me sorprendió que se podían sacar cosas de la del 54 que la vi la otra noche y que por cierto es una peli que ha envejecido un poquito mal, pero bueno, tiene muchos conceptos que se pueden sacar y son bastante interesantes de analizar, ¿no? Pues de la misma forma en esta peli se pueden sacar muchas cosas. Ya digo, yo me quedo con el lado humano, con el lado emotivo, con esta historia y este arco de redención que atraviesa nuestro personaje, que sí es verdad que es un poco conflictivo, dicho de otra forma, podemos amarlo como podemos odiarlo, porque hace ciertas cosas que, aunque son muy humanas, son cuestionables, sobre todo al principio de la peli, y luego ya digo, se va redimiendo. Pero, pero creo que eso es precisamente lo que hace esta obra eh, tan bonita y tan valiente a la vez, ¿no? El mostrarnos no al típico héroe que se enfrenta con escudo y espada a todas las amenazas, sino algo mucho más humano, como puede ser una persona, vamos a decirlo sin pelos en la lengua, como puede ser una persona cobarde, como puede ser una persona que tiene miedo, como puede ser una persona que siente pánico y se congela. Cuando veáis la película lo entenderéis. Entonces, creo que el mostrar ese lado todo humano ha sido un acierto por parte del director, pero también es algo que esta franquicia ya estaba pidiendo. El mostrar algo que fuese, algo que con lo que tú te pudieses identificar y te pudieses creer de manera realista, ¿no? Entonces creo que es una de las mejores cosas que tiene la película junto con lo que es el tercer acto, que para mí ya digo, me quito el sombrero. Aunque la idea para parar al bicho fuese una locura, que lo era, es verdad que ese tercer acto es toda una obra maestra, es como, uff,
Creo que es con lo que toda la gente se va a quedar de la película. Y la escena inicial también es muy buena y sobre todo es muy importante para toda la historia y para toda la trama. Y para nuestro personaje, desde luego. Entonces yo me quedo con eso, con la historia de esta familia y de este chico que tiene que redimirse por las cosas que ha hecho. Me quedo con la bestialidad y la brutalidad que se muestra de Godzilla, porque literalmente es el puto dios de la destrucción y eso lo muestra muy bien. Es tan palpable en los gritos de la gente, en el pánico que sienten las personas, en la destrucción de la ciudad y en el hecho de que es como una bestia que nada puede parar. O sea, de ahí el nombre dios de la destrucción, porque llega un punto que no llega a ser una película de miedo, pero sí que hay algunas escenas que te dan sustos por la agresividad que había en la criatura y por la bestialidad y la masacre que puede cometer. Entonces, eso es algo que me encanta cómo lo simbolizan aquí, o sea, simboliza ese miedo y ese pánico que sufrió la población. Ya digo, como no nos muestran lo que fueron los bombardeos, nos lo muestran a través del ataque de Godzilla y se palpa tan bien. Es una peli tan humana. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero créanme, es una peli muy humana en ese sentido. Y sobre todo que está muy bien hecha, muy bien configurada, muy bien estructurada. Entonces, todo eso hace que esta peli sea excelente. Dentro de la ciencia ficción, desde luego, es una obra maestra. No voy a decir ya a niveles tal vez como películas más complejas como pueden ser Origen, Odisea en el espacio, ya sabéis, ese tipo de películas, ¿no? Pero creo que dentro de lo que estamos en esta década es una de las obras maestras de la ciencia ficción, ya solo por méritos propios y por la historia que desarrolla, ¿no? Y también un poco por lo complejo que era en una saga, por así decir, como ya dije al principio, que es un poco de nicho, que no mucha gente la ve o no mucha gente se anima a verlo, que se hayan atrevido a hacer algo así es algo bastante... Es valiente, pero también es necesario, ¿no? Para reivindicar un poco la figura de esta criatura y para reivindicar la marca también. Entonces, ya digo, la conclusión final es esa. Yo os recomiendo que la veáis. Yo creo que os va a gustar. Creo que es una peli que se puede disfrutar muchísimo, ya sea te guste o no te guste Godzilla, ya sea seas fan del género de la ciencia ficción o no. Es una disaster movie, o sea, de hecho es una disaster movie en ese sentido, ¿no? Pero es una disaster movie guiada sobre todo por ese componente humano. Entonces, yo lo recomiendo bastante, ya digo, para mí es un 8/10. Creo que nadie se pensaba, como dije hace un rato, que Minus One cuando sacó su primer tráiler fuese a causar todo este ruido y todo esto, pero la verdad es que la peli se lo merece por méritos propios y por la gran labor que ha habido en todos los sentidos, ya no solo en dirección, en efectos visuales, en sonido, la música también, el utilizar la música original de la forma en la que lo utilizan también está muy bestial. La propia banda sonora de la película, nada que criticarle. Las actuaciones muy buenas y sobre todo sirven mucho para conectar y empatizar con los personajes principales. Entonces, ya digo, es una peli que pocas cosas se le pueden criticar. Si no la habéis visto y no queréis ir al cine a verla, bueno, por lo menos dadle una oportunidad. Si algún día os aburrís en casa y no tenéis nada que hacer, miradla, yo creo que os va a gustar. Y sobre todo creo que os va a sorprender porque nadie se espera de este tipo de películas que se atrevan a tanto y lo hagan tan bien. Y esta sale muy airosa en todos esos sentidos. Así que bueno, nada, ya termino con esto la review, la reseña, el podcast o llamadle como queráis. Este ha sido el último podcast del año. Dudo mucho. No quiero cerrarme a nada, pero dudo mucho que vaya a ser otro podcast. Nunca se sabe, pero lo más probable es que no, porque mirad cuánto tiempo ha pasado desde el último que hice hasta este de ahora, o sea, 6 meses prácticamente. Pero bueno, me quedé un poco con ganas de hacer el podcast de The Last of Us, el de Show X también, Show 10. El de Misión Imposible también me habría gustado hacerlo. Creo que ha habido muchos podcasts que me habría gustado hacerlo y al final un poco por vagancia no lo hice. Entonces no los voy a hacer ya porque creo que es tarde, creo. Pero bueno, eso, espero que os haya gustado este y bueno, ni tan largo. El de Resident Evil de Thailand fue mucho más largo, así que 1 hora con 13. Nada, eso, simplemente era para compartir un poco lo que pensaba de la película y soltar las ideas que tengo. Obviamente puede haber muchos puntos de vista y haya gente que tal vez tenga otra interpretación de algunas cosas que he dicho en la película. Pero bueno, eso.
lo bonito del cine es eso, que uno puede sacar muchas interpretaciones de una misma película y uno puede verlo de diferentes maneras. Si no os gusta la película también es perfectamente entendible, ¿eh? O sea, ya digo, es una muy buena peli de ciencia ficción, pero hay que saber entrar. Y yo creo que es de las pelis que más fácil es entrar precisamente porque la historia que la guía es muy humana, muy emocional. Es muy palpable, ya lo digo, o sea, uno empatiza rápidamente con estos personajes, ¿no? Sobre todo con su personaje protagonista. Más allá de que luego vayas a ver toda la destrucción y todo el caos que puede causar una criatura gigante atacando una ciudad, ¿no? Pero ya digo, dadle una oportunidad que creo que se la merece. No por nada las críticas la están poniendo donde la ponen. Aunque bueno, tampoco, ya digo, no hay que hacer tampoco mucho caso a las críticas, uno tiene que ver las películas y sacar sus propias conclusiones, pero eso. Si tenéis alguna tarde libre, lo que sea, que os estéis aburriendo y la queréis ver, echadle un ojo que yo creo que os va a gustar y no va a ser ningún desperdicio de tiempo. Así que eso. Hasta aquí el podcast, gracias por haberlo escuchado y nada, si alguien quiere comentar algo, lo que sea, si la habéis visto y queréis comentar lo que sea, que no os ha parecido, que no estáis de acuerdo, que lo veis de otra manera, adelante, sois libres. Pero bueno, hasta aquí, gracias por haberme oído y eso, feliz año nuevo y feliz Navidad a todos.